Bienvenidos una vez más a este último encuentro aquí en el Centro de Innovación Financiera I3 del Grupo Petersen, donde hoy nos toca hablar específicamente del emprendedorismo en la Argentina y lo difícil también que puede llegar a significar eso. Por eso hemos denominado esta charla La aventura de emprender en Argentina. Quien nos acompaña en el día de hoy es María Julia Bearsi, perdón. Ella es directora ejecutiva de Endeavor. Ahora le vamos a preguntar específicamente qué es Endeavor. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Lean. Gracias al Grupo Petersen por invitarme y el interés en la temática. Exactamente, porque lo que hemos descubierto también y lo que ha pasado en el último año es que las entidades financieras, el sistema financiero ha demostrado interés, se ha acercado mucho al mundo emprendedor argentino, que ahora te voy a preguntar a vos también cuál es la relevancia dentro del sistema económico argentino, el tema de los emprendedores. Y ese acercamiento a veces se traduce en servicios, en productos específicamente enfocados para el mundo emprendedor y también buscando las necesidades que tienen hoy los emprendedores, que también me dirás vos en un ratito, es financiarse, es buscar financiamiento. Totalmente. Exacto. Te voy a pedir, Juli, que empecemos por contarnos qué es Endeavor, a quiénes reúne de alguna manera, quiénes son los emprendedores que están aglutinados dentro del paraguas de Endeavor. Así que te pido que esa introducción inicial. Dale, cómo no. Bueno, Endeavor es una organización internacional, es una organización americana, de origen americano, y hoy estamos presentes en 45 países alrededor del mundo. Y lo que nos encanta contar a los argentinos es que Endeavor empezó en Argentina. Claro. Fundada por americanos, pero en Argentina. Tenemos a Messi, tenemos a la reina y Endeavor empezó acá. Siempre digo lo mismo, pero bueno, es un poco eso. Y bueno, es un modelo que inició pensado para países emergentes. Claro. Y para colaborar, para hacer el camino más llano a los emprendedores. La americana que lo fundó, Linda Rottenberg, veía que en lugares como en Estados Unidos el emprendedor de garage era una institución, ya te diría. Claro, de la economía, ¿no? Claro. Exacto, sí, era sí, como ocupaba un espacio de referencia en el mercado, en la economía, y veía que acá en Argentina o en países emergentes eso no se daba. Y bueno, ya tiene 26 años Endeavor en Argentina, o sea que han pasado muchísimos y por suerte podemos decir que hoy el emprendedor, el ecosistema emprendedor acá en Argentina es vibrante, es robusto y tiene su identidad y su marca propia. Tenemos como un perfil del emprendedor, más allá de que se dice que el argentino es emprendedor por naturaleza, de que tiene esa necesidad de supervivencia constante. Hay como un gen emprendedor. Sí, definitivamente. Bueno, los argentinos somos el resultado de un crisol de razas y nos remontamos muy a los orígenes, ¿no? Pero sí, y también siempre digo, el ADN del argentino lleva esto, ¿no? El ADN de emprendedor innato, un poco por las vicisitudes del contexto, pero también porque el mercado local es chico. Entonces, claro. Si vos querés hacer una empresa que trascienda, una empresa que tenga una porción de mercado grande, y tenés que salir de la Argentina, más allá del ciclo económico en el que te toca vivir o fundar la compañía o hacerla crecer. Así que la verdad es que siempre mi recomendación a los emprendedores es que no miren solo la Argentina como mercado potencial, sino que por lo menos la región. Exacto. En términos estadísticos, entiendo que hay como un indicador que señala que dentro de la población económicamente activa, o sea, los que van desde 18 hasta 65, 70 años, la Argentina tiene como cerca del 8 o 10% que son emprendedores, o sea, que tienen su propio... ¿Estamos siempre más o menos en esa estadística? Sí, estamos siempre ahí. Lo interesante que yo lo vengo viendo, producto de tantos años en Endeavor, que hoy el tema es mainstream. Endeavor organiza eventos, la experiencia Endeavor a lo largo de todo el país. Es federal, ¿no? Claro. Somos una organización federal, así que este año, por ejemplo, solamente hemos hecho cerca de 8 grandes eventos. Y cada año viene más gente y cada año viene gente más joven. Entonces, hoy, y la verdad es que hay estudios, hay un estudio muy interesante de McKinsey en Latinoamérica que da cuenta que una encuesta a estudiantes universitarios, el 70% manifiesta que cuando termine sus estudios le gustaría o emprender o trabajar en una startup. Entonces, esto da cuenta de un tema que está absolutamente instalado, absolutamente en el spotlight. Y bueno,
Estamos ahí y Endeavor, la buena noticia es que la Argentina, digo, tiene un ecosistema vibrante, fuerte, claro. sólido, conectado y que, bueno, Vamos, y que es semillero, claro, es semillero de nuevas propuestas. Vamos a deconstruir un poco ese vocabulario. Startups son las empresas Sí. jóvenes, emprendimientos chicos que Sí. están en pleno crecimiento y que necesitan cuidarse. Se les dice que los ponen en una incubadora, digamos, una Sí. incubadora de negocios, Sí. para cuidarlos y para mentorearlos Sí, también. y te agrego algo más, Dale. otra característica más, de base tecnológica. Claro. O atravesado fuertemente por algún componente tecnológico. Que puede ser un software o un hardware, digamos. Sí, que igual hoy también mi recomendación a aquellos que estén empezando es la tecnología es un habilitador del crecimiento. Entonces, no es por hago una cosa de tecnología o no. O sea, pensemos que la tecnología es necesaria para crecer o para escalar. Entonces, todas las como una gran empresas herramienta, que claro. estén empezando deberían pensar de qué manera alguno de sus procesos, de sus Claro. operaciones o Sí. de su, no sé, de su cara al consumidor está embebida. Claro, ¿de qué manera la tecnología se puede incorporar a lo que yo Exacto. estoy pensando? Exacto. ¿Cómo es el tema de, vos lo vivís por los emprendedores? ¿Cuántos emprendedores hoy están bajo el paraguas argentinos? Hoy tenemos tantos programas, hoy, no sé, te diría que a lo largo de este año hemos trabajado con cerca de 300 de manera enfocada, quiere decir que sabemos qué hace, qué necesita, qué le pasa, Los capacitan. cuáles son los obstáculos para crecer, o han participado en algún programa de capacitación muy, muy exclusivo y muy enfocado. El resto, ya te digo, han venido los eventos este año de manera presencial cerca de 40.000 personas, Mirá. diría, no quiero decir emprendedores, pero potencia, pero son emprendedores en potencia. deben ser personas bueno, que tienen una iniciativa, que tienen ganas de hacer algo distinto, de buscar Claro. soluciones. Hay algo ahí. Eso es una buena noticia para todos. No, sin lugar a dudas, porque aparte habla de las expectativas también que genera el sector. Exacto. O sea, como que de alguna manera ven reflejados en Argentina, corregime si me equivoco, se dice que tiene 11 unicornios. Sí, Significa sí, correcto. que son empresas que están valuadas en una cotización bursátil de más de $1.000 millones. Correcto. Y son argentinas. ¿Sí? Sí. O sea, ahí la pregunta sería, ¿es más difícil encontrar la idea de un emprendimiento o la gestión? Porque también la gestión involucra financiarse, la gestión significa tener colaboradores, Sí. la gestión significa buscar talento, Sí. la gestión signica, digamos, herramientas más de la tradición de las empresas tradicionales. Bueno, ¿Cómo yo lo te ves diría vos? que ninguna de las... Nada es fácil. No vengo a traer buenas noticias. No es ni fácil encontrar la idea. Lo que pasa es que hoy siempre hablamos de que más allá de la idea, lo importante es que vos tengas que hayas detectado una oportunidad en el mercado. Después que pienses con qué idea capturar esa oportunidad. Y esa oportunidad va a ser tanto más interesante si abarca, o sea, si impacta en un segmento de mercado tanto más amplio. Y además es más interesante cuando está encontrando una solución a alguna cuestión que está trabada o que no es fácil o que bueno, que nunca nadie lo pensó de otra manera. Entonces, esto es la clave para, digamos, cuando uno dice, ¿cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? Bueno, mirá tu entorno, mirá qué solución o de qué otra forma podés hacer lo que ya se está haciendo. De manera más eficiente, por Exacto, ejemplo. de manera más eficiente, más cercana, más llana. Bueno, distintas cuestiones. Pero eso te diría como para empezar. Y después, no es fácil tampoco, ¿no? Encontrar eso. Pero después sí te diría que es difícil o hay muchos desafíos a la hora de escalar, ¿no? De hacer crecer ese emprendimiento. Ahí también te diría que hay. Pero a ver, no es fácil. No dije que era fácil. No es fácil, ni montar un kiosco, ni montar un claro restaurante. No, claro, o sea, que todos no, son emprendimientos, claro que no. todos son formas de emprender. Exactamente. Y en esa perspectiva Sí. todos necesitan lo mismo, buscar Sí. talento, buscar colaboradores y financiarse o en su defecto tener una buena idea. Sí. Porque cuando uno piensa en un emprendimiento gastronómico, bueno, tiene que haber una propuesta de valor diferente. Y para atraer al consumidor, que Exactamente. finalmente tenemos que vender, obvio. Exactamente, Sí, sí, sí. esa es un poco la clave. Sí. ¿Cuánto ayuda y cuánto, desde las dos miradas, ¿no? El contexto, estoy pensando, contexto económico, si querés, o socioeconómico, ¿cuánto motiva el hecho de que no sea favorable, digamos? ¿Cuánto tira de la cuerda como para decir, no, tengo que encontrar una salida, o sea, tengo que eso, ¿no? El gen argentino, por así decirlo, Sí. tengo que buscarle una salida para que esto
salga bien? ¿Cuánto pesa? Bueno, ¿Cuánto ahí siempre hacemos la distinción, ¿no? En emprender por oportunidad, que es esto que hablaba antes, de encontrar una solución, una manera diferente de cómo se hacen algunas cosas y buscarle la vuelta y emprender a partir de eso. Y después están los que emprenden por necesidad, que son aquellas personas que de alguna manera quedaron como fuera del sistema y entonces como no encuentran otra alternativa, emprenden. A ver, hay de los dos y los dos son válidos y los dos, la Argentina necesita de todos sus emprendedores, desde los más grandes unicornios como hablabas recién, hasta el kiosco más chico de acá, de la otra cuadra. Entonces, a ver, hay de todo. En un mercado como el nuestro hay de todo. Acá lo que rescato del gen argentino es la capacidad de adaptación y de resiliencia, ¿no? La capacidad de adaptarse, la capacidad de ver las cosas desde otras perspectivas. Yo creo que eso es lo más valioso que tiene el emprendedor argentino y la resiliencia también, ¿no? Sí. De entender que el camino de emprender, el camino de innovar es un camino lleno de desafíos, pero utilizan esos desafíos como combustible para ir hacia adelante e impulsar el cambio. Y contagiar, ¿no? Contagiar ese entusiasmo. Contame un poco el rol de la mentoría, o sea, pensar en esto de lo que hablábamos antes, cuando una startup o un emprendimiento está en una incubadora, los mentores tienen un rol fundamental de, no sé cómo definirlo, asesorarlos, digamos, marcarles un poco el camino, compartir los errores que han tenido otros. Y en ese sentido, marcarles un nuevo rumbo. ¿Qué rol tienen? Eso es interesante lo que planteás. Muchas veces y hace muchos años se hablaba que el emprendedor era como el llanero solitario, ¿no? Estaba como muy solo. Y era iluminado, me iluminé. Y yo te diría que con el correr de tantos años y un ecosistema de organizaciones en el que Endeavor no es la única organización que presta servicios y apoyo y valora a emprendedores, hay otro montón de instituciones, por suerte, la figura del mentor es clave. Mira. Y esto de, viste, empezar con echar por tierra este mito de, me voy muy al principio de un emprendimiento, de no te voy a contar mi idea, Lean, porque tengo miedo de que me la roben. Que me roben. No, al revés. Sí. Esto me parece que ya está bastante... No creo. Pero es como un mito, un mito que queda ahí. Cuanto más la contás, vas a darte cuenta cuánta más gente tiene ganas de ayudarte, de darte un consejo, de presentarte a alguien, de expandir tus redes, las conexiones de valor que digamos que puedan abonar a ese emprendimiento para que crezca. Entonces, empezando desde ahí, es interesante compartir lo que uno está haciendo. Buenísimo. Y ya decía alguien, ¿no? Las ideas no son de quienes las tienen, sino de quienes las llevan a cabo. Entonces, sí, contarlo es el primer paso. Y después, bueno, el modelo de mentoría es un modelo con el que trabaja mucho Endeavor y creemos fervientemente en eso porque la experiencia es un valor en sí mismo enorme y para aquel que no la tiene, ni te cuento. Entonces, si el que la tiene ganas de ayudar con ese conocimiento a otros que están en el camino, es súper valioso. Y el mejor mentor, te diría, es aquel que te desafía, no el que te dice lo linda que estás, sino... Qué bien que te quedan las cosas. Exactamente. Qué buen emprendimiento. Sí, no, el que te hace pensar, el que te hace preguntas que vos emprendedor te quedes pensando y que quizás no encuentres la respuesta rápido, pero tengas que hacer un proceso de reflexión para encontrarla. Bueno, eso es súper valioso. ¿Cuánto empezó a capitalizarse o a valorizarse el fracaso en este sentido? Porque es un poco lo que decís, preguntas que me digan, che, al final lo que tengo en manos no es nada innovador, no cambian las cosas, o por el contrario, digamos, ¿cuánto influye el fracasar, por así decirlo? Bueno, nosotros desde Endeavor venimos hablando hace mucho tiempo de esta cuestión de no penalizar al que fracasa, ¿no? Es una cuestión un poco cultural en países como los nuestros, pero a ver, trabajamos mucho con esto y cada vez que subimos a un emprendedor a un escenario le pedimos que cuente siempre alguna historia que haya sido difícil. Un obstáculo que haya tenido. Algún obstáculo que haya tenido que sortear,
porque esto en el camino de todos los emprendedores ocurre. Por eso hablaba antes de otra de las características claves, es la resiliencia, ¿no? Y transformar eso en algo positivo, en un aprendizaje que deje un valor fundamental. Y después esto, emprender es una actividad de riesgo y entonces el fracaso es inherente a esta actividad. Y entonces, bueno, es una de las posibilidades. Lo que tenemos que ver es qué hacemos con eso cuando ocurre. Sí, sí, tal cual. Y para eso también hay que estar preparado, ¿no? Psicológicamente, actitudinalmente, claro. Exacto. Sí, sí. Y bueno, y si vos escuchás de otros que fracasaron y que se pudieron reconvertir, resignificar, que la resiliencia es un valor, la adaptación es un valor en sí mismo, bueno, ahí vas como, yo creo que la gente joven, más joven, que están empezando a emprender ahora, ya esto te diría, me atrevería a decir que ya lo viven de una manera diferente. En otra charla que compartimos, nos metimos en el tema de si los jóvenes que salen de la secundaria o que empiezan las carreras terciarias o universitarias, ya no desean tanto trabajar dentro de una organización, sino tener su propio emprendimiento. Sí, bueno, es que es una posibilidad muy atractiva, ¿no? Ser dueño de tu propio destino. No tener jefe. Sí, soñar con eso. Eso también es un poco un mito, porque emprender es una actividad full life. Claro, ¿no? 24 horas, 24/7. No tenés tu jefe, pero en principio no tenés tu jefe. Después vas a empezar a tener inversores que hacen las veces de... Pero cuando vos tenés la fortuna, porque te digo, poder generar trabajo y dar trabajo a otros, te das cuenta también la responsabilidad que implica y la dependencia de tus decisiones como emprendedor, de tu camino. También. Exacto. El orgullo, es parte de la personalidad, de generar una sensación. Te voy a proponer meternos un poco en el mundo del cómo hacerlo, ¿no? O sea, se dice, en el mundo emprendedor se dice que la gran mayoría de los emprendimientos surgen con financiamiento de Friends and Family, amigos y familia que prestan casi sin la necesidad de que se lo devuelvan, le dan dinero a los emprendedores. ¿Vos creés que hay una lógica que puede cambiar en la que las instituciones financieras puedan acercarse más? Ojalá. Ojalá. Pero ¿cómo deberían acercarse conociendo el otro lado del mostrador? Sería la pregunta. En mi opinión y tantos años transitando este ecosistema, está bien. La primer fuente de financiamiento, para empezar, está bien que sea capital propio y de amigos y familia. Y de amigos y familia. Yo te diría que está bien. Y ponerle mucho foco en hacer crecer rápido el negocio o por lo menos poder que sea sustentable, que empiece a generar facturación. ¿no? Lo que nosotros en el ecosistema emprendedor llamamos los unit economics, o sea, que los principales indicadores del emprendimiento estén saludables, ¿no? Que esté como la cosa encaminada, que ya dé cuenta de que hay un mercado, que hay gente dispuesta a pagar por esta propuesta de valor, que a alguien le sirve lo que vos estás haciendo y no una vez, sino varias. Entonces... Que habrá una recompra. Exacto. Entonces, que hay posibilidades, y ya te digo, el tema de la tecnología que hablábamos antes, de escalar, de poder aspirar a un mercado más allá de la Argentina también, hacia un emprendimiento más interesante. Y entonces ya con eso, con la cosa un poquito más robusta, sí poder tener financiamiento de entidades financieras sería ideal. Buenísimo. Hoy también decías al principio, como el Grupo Petersen, y hay otras corporaciones de otras industrias que empiezan a acercarse a emprendedores en estadio temprano para establecer relaciones sinérgicas. Claro. No solo como inversores, sino también como proveedores, para que los ayuden a solucionar determinadas cuestiones internas o de cara a clientes que no están pudiendo. Las empresas se acercan a los emprendedores buscando esta capacidad de solución de problemas, de innovación, de mirar las cosas con una perspectiva diferente y la agilidad también, ¿no? Que son propias de los emprendedores. Se me ocurre pensar también que si uno tiene un producto o un servicio que le sirve a una empresa que vende a un otro servicio, otro producto, también es un aval para que un banco te preste dinero.
Digo, si yo le vendo a una gran empresa, Total. este emprendedor le vende a una gran A empresa ver. y puede planificar su venta a 2 años. Totalmente. Me interesa prestarle plata. Lo que decís es muy interesante porque lo que yo comentaba solamente, digamos, le beneficia a las corporaciones, pero a los emprendedores también los beneficia, porque la validación, esto que vos decís, por parte de una gran compañía, hace que ese emprendedor pueda pararse frente a otra y ofrecerle sus productos, sus servicios o incluso abrir el capital con un aval muy interesante. Y pensemos en aquellas compañías que además tienen cartera de clientes grandes, a donde también es interesante que el emprendedor pueda vender de la mano de esa corporación. Entonces hay sinergias, infinitas formas sinérgicas de beneficiarse tanto los emprendedores como las grandes empresas que se acercan a ellos. Y muchas veces una organización como la nuestra actúa como puente. Claro. Porque el desafío es, me encantan los emprendedores, pero ¿cómo llego a ellos? Bueno, ustedes tienen un programa, corregime si me equivoco, el Scale Up, que es justamente presentar un poco a inversores. Bueno, eso es parte de lo que hacemos. Nosotros trabajamos con las Scale Ups, que son empresas de base tecnológica que ya han atravesado la etapa de startup, la etapa inicial, y ya están unos pasos más adelante y hacemos apoyo estratégico, presentación o introducciones con grandes clientes o con potenciales clientes, con fondos de inversión, con lo que el emprendedor en realidad necesite. También es un poco a medida, ¿no? No todos necesitan lo mismo. Vamos haciendo como un trabajo súper enfocado y dedicado. Hay pasos a seguir al momento de organizarse en cuanto digamos, al crecimiento, porque una de las cosas que le pasa es, que también otra frase hecha es, tengo la duda del crecimiento, tengo el buen momento del crecimiento, pero me desorganizo. O sea, me desorganiza, es como un dolor que es lindo, por así decirlo, que es el del crecimiento. ¿Hay una forma de encarar o de alguna manera Endeavor también plantea caminos para planificar el crecimiento? Sí, claro. Hay que prepararse porque muchas veces ocurren revoluciones al momento de crecer y todo se puede desmoronar como un castillo de cartas. Esto puede pasar. Entonces, lo fundamental es que el sistema operativo de la organización, visto como si fuera un software sí esté saludable. Y todas las áreas, ¿no? Todas las áreas. El área estratégica, la visión, los valores, la cultura de esa organización, la parte financiera sin duda, el talento que trabaja, cómo trabaja, etcétera. Todas las cuestiones, sí, hay una receta, hay un camino. Y trabajamos un poco eso también con las empresas, ¿no? Hablemos un poco del ecosistema en cuanto a cuáles son las categorías más fuertes donde ustedes perciben que hay mayores posibilidades, si se me ocurre. Entiendo que lo que es biotecnología es uno, tecnología pura es otro, agrofood o lo que se llama alimentos pensados de materias primas argentinas. Contame un poco cómo ven ustedes. Estás diciendo bien, sectores que crecen, sectores que traccionan en Argentina y que despiertan mucho interés del mercado, del talento y de los inversores, no solo locales, ¿no? Porque también hay conocimiento también de... Exacto. Y la Argentina también tiene un activo ahí muy valioso, ¿no? Y sobre todo en biotecnología es un espacio muy, muy, muy interesante y que creo que va a dar mucho que hablar en los próximos años. Pero si querés te doy números de este... Sí, porque el otro que no nombré es el de FinTech, ¿no? Fuerte, sí, ahí muy está. fuerte Argentina. Te diría que las FinTechs en Latinoamérica, mirá el dato que te digo, levantaron el 37% de los fondos destinados a inversiones en Latinoamérica, ¿no? Se las llevaron las FinTech. Claro. O sea, todavía sigue habiendo espacio para propuestas que estén revolucionando, que estén dando solución al espacio si me equivoco, no todas están pensadas al consumidor final, al contrario, muchas están pensadas al servicio financiero, a los bancos. Exactamente, sí. O sea, el B2B. Hay de todo, sí, hay de todo y sigue habiendo espacio para todos en un continente en el que todavía, por lo menos América Latina, hay espacio para soluciones, o sea, hay espacio para pensar distinto. Claro.
Volvemos un poco a lo que te decía antes de los errores o el fracaso. ¿Cuáles advierten ustedes que son los principales, por así decirlo, errores más comunes a la hora de, digamos, no lograr un financiamiento o equivocarse con el inversor o pedir plata en el lugar no recomendado, digamos? Bueno, ¿Cómo lo ven ustedes? Y yo te diría ahí, primero tener la casa en orden es fundamental, los números saludables, hacer buenas estimaciones y realistas de los costos, hacer una buena evaluación de la compañía, saber cuánto se va a ir a buscar, cuánto vas a pedir y para qué es fundamental. Bueno, eso quería profundizar en la próxima. Exacto, sí. O sea, ¿cuánto y para qué? Y esa es la pregunta del millón. Un fondo te va a preguntar, bueno, ¿vas a pagar sueldos con lo que te ve? Claro. Claro, ¿para qué? O sea, y lo que buscan, la respuesta esa debería ser para crecer. Para crecer. O comprar una nueva sucursal o alquilar crecer. algo. Claro. Crecer como sea, pero crecer. Entonces... para lograr más facturación. Exacto. Bueno, para lograr, crecimiento local o crecimiento regional. Y bueno, te diría que por ahí están las cuestiones, las claves. Y después, nada, el emprendedor tiene que prepararse bien, tiene que poder hacer la evaluación, tener los números saludables, proyectar escenarios de la mejor manera para poder dar respuesta a las muchas preguntas, porque el proceso de levantar capital suele ser bastante largo. Hay algo que, volviendo al tema de cómo uno valida su proyecto, ¿no? Porque esto es... Bueno, tengo un mentor que me va corrigiendo. Mis padres y mi familia me dicen que estoy en lo correcto. Pero también hay una manera de validarlo en el negocio, si me va bien o mal. Pero hay otras maneras de validarlo. Y me refiero a pensar, o en instituciones como la tuya, o que vos dirigís, o que vos estás. Digamos, hay maneras o los medios a veces también validamos, sí, o se valida. Lo que decís es todo correcto, pero el gran validador es el mercado. Claro. O sea, ¿vendés o no vendés? ¿Y cuánto vendés? ¿A cuántos? ¿A cuántos le solucionás la vida? ¿A cuántos le estás cambiando alguna cuestión? Ahí ese es el gran validador y el que todos miramos, todos, los inversores, los mentores, los Endeavor. Claro. Y eso le da la pauta al emprendedor que está yendo por buen camino. Incluso podría tener el sistema operativo desordenado. En esa etapa. Si vende, claro. Bueno, lo disfraza un poco. Empezar a ordenarlo. Pero el mercado es fundamental, digamos. Acá el que manda es el mercado. Tal cual. Vayamos un poco también a la organización pensando en cómo una de las cosas que se habla en el mundo tecnológico es que el talento escasea, ¿no? O sea, sí. Escasean los programadores o está sobrecalentado el mercado, se paga muy caro por retenerlos y tenerlos. ¿Cómo se hace para armar equipos, liderarlos y hacerlos ponerse la camiseta? Y aunque ahí... es cierto que todos los emprendedores usan camiseta negra. O sea, que todos tienen la misma. Sí, todos tienen la misma. Pantalón negro, camiseta negra. No, a ver, y ahí pesa mucho el propósito, digamos. Bien. Y el carisma, te diría, o la capacidad del emprendedor para seducir a alguien, poder transmitir ese propósito y que uno lo compre, ¿no? Lo compre, digo, en el buen sentido, que digamos que se sienta cautivado por esta posibilidad y que tenga realmente ganas de formar parte de este equipo, de subirse a ese barco a remar. Claro, porque el startup es todo remo. Claro, sí, no, y aparte a los riesgos también. Sí, claro. O sea, pensar en riesgos, porque un poco lo que hablábamos antes, uno cuando termina su carrera universitaria, no sé si tiene muchas ganas de correr riesgos, o por el contrario, se embarca en esos proyectos arriesgados, donde no sé si voy a cobrar a fin de mes, no sé si voy a cobrar. Pero algo tiene que contrarrestar. Claro, algo me eso. tiene que haber un contrapunto a eso, tiene que haber una gran motivación de ¿qué es esto, no? El propósito, digamos, ¿para qué estamos haciendo esto? ¿Qué queremos hacer? Claro. Democratizar el acceso al comercio, al dinero, no sé, digamos, hay distintos... Hay distintas maneras de ver ese propósito, no hay una sola manera de ver los propósitos. Bueno, distintas industrias tienen obviamente, pero bueno, ahí te diría que es la clave para cuando no podés pagar los sueldos, cuando sos emprendedor y no tenés todo el capital para pagar los sueldos que pagan las grandes corporaciones y aún así acceder a ese talento, yo creo que va por ahí la cosa. Y lo que tienen a favor es que los jóvenes, buscan alinearse a compañías
o a startups o a organizaciones, sí. Emprendimientos que tengan valores con los que ellos comulguen. Y esto es mucho más de época, de nuestra época, que antes. Entonces, esto, digamos, juega a favor de las empresas jóvenes. Y ustedes ven en Endeavor a veces cuando salen a buscar esos talentos que también, digamos, que lo usan como carta, el propósito en el sentido. Claro. Porque lo que vemos también, en otras charlas lo hemos visto, que el dinero no termina siendo la principal fuente de motivación para irse a un emprendimiento. Al contrario, por ahí es la segunda o la tercera. Totalmente. Pero Lean, pensá esto, lo decíamos antes, el espacio que está así como creciendo un montón, booming, biotecnología. Que alguien te diga, mirá, estoy trabajando sobre las células para buscar la cura del cáncer. Claro. Y vos querés ser parte de eso. No hay manera de no querer estar ahí. Claro, no hay manera. No te puedo pagar todo lo que te paga la gran corporación. No importa, tomo riesgo. Es el momento de mi vida, tomo riesgo, soy joven. Bueno, esto es lo que se está dando. Bueno, también se puede dar un equity, ¿no? Participación de la compañía. Si sos un talento muy grande, por ahí claro. Uno puede articular. Son distintas estrategias que utilizan los emprendedores para captar y lograr que ese talento se suba a ese barco a remar. Incluso en el pasado, volviendo al tema de la financiación, hubo un momento en que las entidades financieras tenían proyectos de comprar participación accionaria de algunas... Bueno, los animo a todos a ir por ese camino. Es interesante. Había proyectos y había programas. Es interesante y lo otro, bueno, es de riesgo y los bancos saben, los grupos financieros saben de riesgo. Emprender es una actividad de riesgo y los emprendedores necesitan capital y bueno, también es una estrategia de portafolio, pues invertir en varias y bueno, diversificar el riesgo y apostar a que alguna de esas le vaya muy muy bien y puede pasar, porque digo, Argentina, y vos lo decías antes cuando hablabas del ecosistema local, tenemos los unicornios, tenemos los faros que dan luz sobre esta posibilidad, entonces es real. No, y aparte también pensar en segmentos por ahí más de nicho, vos hablabas antes de proyectarse, pero a veces la manera de empezar a proyectarse es identificar una necesidad en un segmento muy chico, que eso puede tener la posibilidad de trasladarse a otras regiones. Total. Y ahí es donde también las entidades pueden ser prestamistas de esas circunstancias, ayudar a acercarse a esa posibilidad. Totalmente. Y pensar esas cosas. Bueno, última pregunta. Ojalá que entusiasmemos. No, sí, tal cual. No, pero el entusiasmo también el emprendedor tiene que entusiasmar a la entidad. Sí. Vamos a cerrar de aquí, te propongo, ayúdame a cerrar con algunos aspectos de experiencia que hayas tomado vos de Endeavor, que quieras compartir en la perspectiva de como grandes experiencias que vos tomaste en tus años de Endeavor, que se proyectaron y que superaron obstáculos. ¿Alguna experiencia que quieras compartir? No, todos. No puedo dar nombres porque sería muy injusta con los que no doy. Pero yo ejemplo, te diría que lo que aprendí es esto, ¿no? Que el propósito guíe tus acciones, que no hay que tenerle miedo al fracaso, sino que hay que utilizarlo como un estimulador, como algo que motive, que la competencia sea reemplazada por la colaboración, esto lo vemos mucho en el ecosistema, también, exactamente, claro. Y buscar, y los invito a los emprendedores a buscar soluciones más efectivas y humanas de hacer las cosas, y los invito a pensar diferente, ¿no? Que se puede pensar distinto y que el propósito y el corazón motiven nuestra capacidad de pensar y buscar soluciones a distintos problemas para emprender. Te mentí porque dije que era la última, pero tengo una más para hacerte todo bien. Escúchame. No, la pregunta sería, porque también hay una tradición, sobre todo en los emprendimientos chicos o las empresas chicas, de que uno, cuando se llega a un negocio, dice, bueno, ¿cuándo encuentro el punto de quiebre? El punto de equilibrio. ¿Cuándo empiezo a ganar plata y no poner? ¿Sigue existiendo eso o es ya un mito a esta altura y el negocio es otro? El otro es por ahí, uno puede pensar una empresa con deudas, pero que se proyecte a largo plazo y no que encontrar el punto de equilibrio
al año y medio, a los 2 años. No, bueno, se ha corrido un poco eso, pero sí, por eso yo te digo los indicadores fundamentales, ¿no? Tamaño del mercado, cantidad de clientes, cantidad de usuarios, recurrencia en los pagos. Hay otros indicadores, pero todos van tendiendo a hacer un negocio eficiente, ¿no? Okay. O sea, del punto de equilibrio no escapamos, finalmente, te diría. Al final es una dulce condena. Sí. Julia, bueno, es que necesitamos negocios saludables, finalmente. Tal cual, en definitiva es así. Sí. María Julia, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vos, Lean. Gracias, un gusto entrevistarte y charlar tal cual. Cerramos aquí el último encuentro del año, aquí desde el I3, el Centro de Innovación Financiera, en nuestros capítulos, en este capítulo de Educación Financiera. Una vez más, nos veremos pronto. Gracias.